Buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy voy a hablaros de dos temas. Uno, va a ser una sorpresa que os voy a dar al final con una animación. Ya sabéis que me gusta, mostraros diferentes animaciones, aplicaciones y, demás cosas al final de los programas. Y el otro tema que os quería mostrar es el tema principal de este programa, el programa de hoy. Es un tema en el cual os contaré algo que lleva 40 años, más o menos, o casi 40 años, desconcertando a los científicos. Según los científicos, pues ahora ya han descubierto qué es lo que ha ocurrido ahí. Bien, la noticia, que salió en varios medios de comunicación y en diversas revistas científicas de muy buena reputación, por cierto, como Life Science, pues dice: podemos finalmente entender los momentos antes del Big Bang. Luego abajo dice: los físicos pueden haber resuelto un misterio de décadas sobre cómo surgió nuestro universo. Esto hace referencia a este estudio de la revista científica Physical Review Letters. Os lo pongo para que comprobéis que no es algo que me haya inventado yo, es decir, está en revistas científicas. Lo que sí que me gustaría contaros es la relevancia que tiene, porque yo creo que le están dando más relevancia de lo que realmente tiene. Veamos, vámonos a lo que es el inicio, lo que es el Big Bang. Bien, para entender toda esta información que voy a mostraros hoy, quería que entendierais algo que lleva a menudo a confusión, ¿no? Y es el tema del Big Bang. Cómo lo entiende la mayoría de la gente o mucha gente y cómo lo entiende la ciencia. El Big Bang no es el punto donde comenzó todo, porque antes de lo que es ese punto hubo procesos que desencadenaron el Big Bang. Entonces, esos procesos, todos esos procesos que desencadenaron ese Big Bang, es en lo que se basan estos estudios. Es decir, no hay que ver el Big Bang para entender este estudio que os voy a mostrar yo y esta información. No hay que entender ese Big Bang como el punto donde se inició todo. Simplemente hay que entenderlo como un proceso más que dio lugar al universo. En este caso, el Big Bang sería el proceso donde todo se creó, donde todo el universo se creó, pero antes, repito, antes de ese Big Bang, de ese proceso donde todo se creó, hubo algo que desencadenó ese Big Bang. Y entendido eso, pues comencemos entonces con la información que os quería dar hoy referente al estudio. Justo antes del Big Bang existió un periodo en el que un punto infinitamente pequeño generó el Big Bang. Esa época lleva décadas desconcertando a científicos y creen que ya, esto lo puede explicar. Bien, los científicos lo que tratan de explicar es que antes de que ocurriera el Big Bang, que ni es ni Big ni es Bang, porque como sabéis no es una gran explosión, que es una gran expansión, de explosión no tiene nada, porque simplemente todo se expandió desde un punto hasta lo que vemos hoy en día, pero todo se expandió. No tiene nada que ver con una explosión, simplemente pues explota como algo salido de algo pequeño, pero explota y se saldría de los límites. No, esto tenemos toda la existencia concentrado en un punto y se expande, simplemente. Es decir, llamarlo Big Bang, la verdad, no sé, a mí no me gusta mucho, pero cuando todo salió del Big Bang, fijaos lo que explican, porque según los investigadores afirman que justo antes del Big Bang hubo ese periodo de inflación en el que todo se expandió muchísimo más deprisa y ya cuando ocurrió lo que es el Big Bang ya fue más lento. ¿Cuál es el dilema? El dilema es que justo antes del Big Bang, cuando existió esa gran expansión, que fue una expansión gigantesca, según los científicos, pues todo era muy frío. No había partículas, ¿no?, interactuando entre sí, entonces todo tenía que ser muy frío, y para que se genere calor
pues tiene que haber partículas interaccionando. Entonces es como una contradicción. Fue como algo que desconcertó a los científicos durante décadas. Y para resolver ese enigma cósmico, un equipo de investigadores del Kenyon College, del MIT o Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Leiden de los Países Bajos, pues lo que han hecho fue simular esa transición crítica entre esa inflación cósmica y el Big Bang, un periodo al que se le suele llamar recalentamiento. Ellos explican que cuando el universo se creó, se expandió primero enormemente, pero no había partículas. Entonces, esa inflación que impulsa la energía se descompone en partículas. Todas rebotan entre sí muchísimo y se crea impulso y energía, y fue entonces cuando surgió el Big Bang. Los científicos lo que hicieron fue hacer simulaciones en condiciones de extrema energía y gravedad. Y fue el resultado que les salió. Les salió un resultado que explica, según ellos, ese periodo que hay entre lo que es la inflación, que fue cuando todo creció enormemente, hasta el Big Bang, que ya es el periodo en el que, todo se formó, la materia ya empezó a tomar forma y pues todo se expandió ya, ojo, de una forma pues mucho más lenta. Bien, después en el artículo explican que, para ello debería de haber una partícula hipotética llamada inflatón, pero, como todo, ya sabéis que si no tenemos pruebas de esa partícula, pues se convierte en algo hipotético. Ya no solo eso, sino que tampoco tenemos pruebas en el CMB, en la radiación de fondo de microondas, pues de que eso fuera así como lo están contando. Así que salvo que tengamos más pruebas, este estudio, que sí, que es interesante de primeras, pues la verdad es que deja un sabor agridulce porque no nos explica realmente qué es lo que ocurrió, lo que es en esas épocas, ¿no? Antes del Big Bang. Sí que arroja una luz respecto a este tema, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer y que descubrir, está claro, aún quedan muchas cosas que descubrir en este campo. Y ahora os quería mostrar una animación que ha hecho una astrofísica australiana que la verdad nos muestra en qué posición de la galaxia estamos ahora y en qué posición de la galaxia estaban los dinosaurios. Y es muy interesante porque desde aquella ya hemos dado una vuelta completa a la galaxia. Antes de mostraros la animación que hizo la doctora Jessie Christiansen, quería mostraros que, si bien es verdad que esta animación pues muestra ese periodo, ¿no?, de toda la vuelta que da el sistema solar alrededor de la galaxia, que es de alrededor de 225 a 250 millones de años, sí que es verdad que muchos de vosotros seguro que os preguntaréis, pero si la galaxia tarda 1000 millones de años en dar una vuelta completa, ¿cómo puede ser posible? Pues veréis, esto, lo hemos explicado muchas veces, de hecho lo hemos dicho en el programa que hemos hecho de la sincronización de las galaxias, ¿no?, que todas tardan 1000 millones de años en dar una vuelta completa, pero es que la medición de esos 1000 millones de años está hecha en el punto más externo de la galaxia. Tal y como veis en esta animación, las galaxias no giran igual en la parte más cercana al centro que en las esquinas, en el exterior de todo. Y bien, sin más dilaciones, vamos a ver esta animación que ha hecho Jessie Christiansen, que la verdad nos muestra algo increíble sobre nuestra galaxia. Nos posiciona el Sol, como veis en la animación, y nos muestra la zona por la cual gira el Sol, que es precisamente, y ya lo habíamos comentado, la zona habitable de nuestra galaxia. Bien, nos muestra que el plesiosaurio habitó en un cuarto. Después el Stegosaurus apareció después. Y fueron apareciendo el Iguanodon y el Gigantosaurus. Hasta que en la parte final de la animación ponen el Tyrannosaurus Rex y ya sitúa el evento de extinción
en el 80% más o menos del giro de la galaxia y al final pues ese evento de extinción, ¿no? Y en ese trocito pues serían los últimos 60 millones de años. Al final, pues nada, en un pequeño punto pues nos situamos nosotros. Y bueno, y con esto me despido. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre aquí en Atraviesa lo Desconocido Live. Hasta la próxima.